Amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy vamos a viajar hasta Estados Unidos una vez más para analizar uno de los casos más espantosos de su crónica negra. Concretamente os voy a hablar del caso de Jeffrey Dahmer, más conocido como el caníbal o el carnicero de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. De niño se caracterizó por ser muy vital y extrovertido, alguien a quien le encantaban los animales y le gustaba jugar. Tras 3 cambios de domicilio se volvió una persona retraída y de extrema timidez. Aunque le regalaron un perro al que quería con locura, ello no frenó su proceso de aislamiento progresivo del mundo. Para impedir que fuese a más, su padre le animaba a relacionarse con otros niños casi forzándole a ello, ya que temía que el pequeño Jeffrey pudiera desarrollar cierto complejo de inferioridad. Hacia los 10 años, el matrimonio de sus padres comenzó poco a poco a desmoronarse. No era extraño verlos discutir. Ya en la adolescencia, cuando sucedían este tipo de acontecimientos, Jeffrey se iba de casa y se perdía por el bosque. Continuaba sintiendo una gran pasión por los animales, pero estaba más interesado en cómo eran por dentro. Comenzó a aficionarse a recoger animales muertos que encontraba atropellados en la carretera. Los metía en una bolsa de basura y luego se los llevaba al patio trasero de su granja, donde los diseccionaba y deshuesaba. En plena época del desarrollo de su sexualidad, Jeffrey Dahmer se dedicaba a ese tipo de prácticas, estableciendo una asociación entre violencia y sexo que marcaron su conducta y sus acciones posteriores. Sentía atracción por los hombres, fantaseaba que se acostaba con ellos y luego los asesinaba. Este tipo de pensamientos obsesivos fueron, al final, lo único que le causaba excitación sexual. Dahmer estaba atormentado por sus fantasías tan recurrentes de sexo y muerte, de modo que, en un intento por olvidarlas, comenzó a beber. De igual forma se refugiaba en la bebida para escapar de las constantes peleas de sus padres. En el instituto fue un alumno educado con los profesores y divertido con sus compañeros, por lo que se ganó la fama de payaso de clase. Sacaba buenas notas cuando se lo proponía y hacía sus deberes si la asignatura le interesaba. No obstante, en los últimos años se fue desvinculando de sus estudios y perdió el interés por fomentar las relaciones sociales, tan claves durante una época tan inestable como la adolescencia. Encontró el sustituto perfecto en sus fantasías sexuales, en las que se regodeaba cada vez más, hasta que llegó un punto en que ya no le satisfacía únicamente pensar en ellas, sino que necesitaba llevarlas a cabo. Fue justo después de acabar sus estudios secundarios cuando Jeffrey empezó a cometer crímenes atroces. Cuando se graduó en el instituto, sus padres se divorciaron al poco tiempo. Lionel Dahmer alquiló una habitación en un motel cercano y la madre se fue a Wisconsin con su hijo menor, David, dejando a Jeff solo en casa. Aquel verano de 1978 cometió el primer asesinato. Volvía a casa en su coche tras tomar unas cervezas en un bar y recogió a un joven autoestopista llamado Stephen Hicks. Dahmer le invitó a su casa a beber cerveza y a fumar marihuana. Cuando Hicks dijo que se tenía que ir, en un arrebato Dahmer le golpeó la cabeza con una mancuerna y luego lo estranguló con ella. Presa del pánico, bajó el cadáver al sótano. Por la mañana compró un cuchillo de caza, le abrió el vientre y se masturbó sobre las vísceras. Después de eso, despedazó el cuerpo, lo metió en bolsas de basura y las cargó en su coche. De camino a un basurero cercano, fue interceptado por una patrulla de policía. La suerte quiso que no inspeccionasen el contenido de las bolsas y únicamente le multasen por exceso de velocidad. Aterrado, volvió a casa y metió las bolsas en una gran tubería de desagüe que había en el sótano. Cuando volvió 2 años después, cogió los huesos y los machacó con un gran mazo. A continuación, esparció los restos por la maleza que rodeaba la casa. Las pulseras y el reloj que llevaba la víctima fueron arrojadas al río. Tras este primer asesinato estuvo dando tumbos por culpa de su adicción al alcohol. Intentó ir a la universidad, pero abandonó tras suspender todas sus asignaturas. Se alistó en el ejército, estuvo destinado en Alemania, pero fue expulsado al año por su alcoholismo.
En un intento por enderezarse, fue a vivir con su abuela en una localidad cercana a Milwaukee. Se convirtió en un hombre de fe, dejó la bebida y pareció que puso fin a sus impulsos sexuales, hasta que una tarde, estando en la biblioteca, se le acercó un joven que le dejó una nota en la que le ofrecía favores sexuales en el lavabo. Rechazó la oferta, pero, según parece, ese momento fue decisivo para despertar su apetito voraz por querer someter a otros hombres a su voluntad. Como sabía que aquello no era correcto, robó el maniquí de una tienda que utilizaba para masturbarse. Posteriormente fue detenido por exhibicionismo público y trató de desenterrar el cuerpo de un joven para tener relaciones sexuales, pero esto no apagaba su sed insaciable. Entre los rasgos de Dahmer destacaban un atractivo físico llamativo, una imagen de hombre poco peligroso y una alta capacidad de seducción. Tras nulos intentos por frenar sus impulsos, una noche de 1986 en un bar de ambiente gay conoció a Stephen Toomey, con quien fue a un hotel a practicar sexo. Ya en la habitación, Dahmer le echó 4 somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Aunque siempre dijo no recordar lo que ocurrió, cuando Jeffrey despertó encontró el cadáver de Toomey con la cabeza fuera de la cama, los brazos llenos de contusiones y varias costillas rotas. Ante aquella escena y sin perder la calma, se fue a comprar una gran maleta con ruedas, volvió al motel y metió el cuerpo en ella. Fue en taxi hasta el sótano de la casa de su abuela donde poder descuartizar el cuerpo a gusto. El proceso fue casi idéntico al que realizó con su primera víctima, aunque esta vez deshuesó el cadáver y conservó el cráneo como recuerdo. A partir de ese momento, Jeffrey Dahmer cedió finalmente ante sus impulsos. Volvería a frecuentar los clubs en busca de hombres para conquistarlos y descuartizarlos. Tras drogar y estrangular a James Dockstader, enero de 1988, escondió el cuerpo de su víctima durante una semana y cometió actos de necrofilia con él. Una vez el proceso de descomposición se aceleró y el mal olor era evidente, lo descuartizó. Con su cuarta víctima, Richard Guerrero, actuó siguiendo el mismo procedimiento. Entretanto, dejó la casa de su abuela y se alquiló un piso en solitario, lo que aceleró el baño de sangre. Esta espiral casi acaba a comienzos de 1989, cuando un chico de 13 años al que intentó seducir escapó de su apartamento y alertó a la policía. Por aquel hecho cumplió 10 meses de condena por agresión sexual, pero no se descubrió su terrible secreto. 3 semanas después de salir de prisión volvió a Milwaukee, donde comenzó una orgía de sangre que duraría todo un año hasta bien entrado 1990. A pesar de sus antecedentes, nadie le investigó por las desapariciones de jóvenes que estaban ocurriendo en la ciudad, hasta un total de 13. Jeffrey Dahmer sentía una necesidad imperiosa por mantener sexo con personas cuya voluntad estuviera anulada. Para lograrlo, estando algunas de sus víctimas aún con vida, les practicaba trepanaciones craneales con un taladro y luego les inyectaba un ácido suave en el cerebro con ánimo de crear una especie de zombies a quienes poder controlar. Ante el fracaso de sus experimentos, Jeff los remataba. En un último intento por controlarlos, empezó a comerse los cuerpos, ya que confesó sentir que pasaban a ser una parte permanente de él. Aquello también le producía placer sexual. Poco a poco los restos de cadáveres se fueron amontonando en su apartamento, pero a pesar de los malos olores que impregnaban el edificio, los vecinos no se alertaron. No fue hasta julio de 1991 cuando fue detenido. Tracy Edwards, de 31 años, lograba salir medio drogado y desnudo del piso de Dahmer y consiguió parar a una patrulla que pasaba por allí. Cuando registraron el apartamento, descubrieron más de 80 Polaroids que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento, una cabeza en el frigorífico y restos humanos en el congelador. Encontraron también un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido que el caníbal utilizaba para deshacer los restos humanos. Jeffrey Dahmer se declaró culpable pero alegó locura. El estado de Wisconsin no aplica la pena de muerte, de modo que, si se le declaraba mentalmente sano, pasaría el resto de su vida en prisión. De lo contrario, lo haría en una institución para enfermos mentales. La defensa sostenía que Dahmer padecía necrofilia, lo que lo eximía de ser legalmente responsable de sus actos y por ello debía ser recluido en un psiquiátrico.
Cuando fue el turno de la fiscalía, su argumento fue que el acusado había practicado sexo con las víctimas estando aún vivas, aunque inconscientes, y utilizando siempre preservativo para más señas, además de que mantenía control sobre sus impulsos, puesto que cometía los crímenes únicamente donde se sentía lo suficientemente seguro. Tras la deliberación de un jurado formado por gente no experta, se concluyó que, para ser diagnosticado como enfermo mental, Jeffrey Dahmer debía comportarse como tal todo el tiempo, incluyendo cuando mataba, que es precisamente cuando se consideró que se mantenía en sus cabales. Finalmente fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas, siendo un total de 937 años de prisión. Se le envió a la Columbia Correctional Institution, donde volvió a la iglesia para expiar sus pecados. Encontró una explicación para lo que le había ocurrido, y es que el mismísimo diablo le había poseído. Durante su corta estancia, fue visitado por la hermana de uno de los jóvenes muertos y concedió varias entrevistas a los medios para relatar su experiencia, en algunas de las cuales estaba presente su padre. En noviembre de 1994 halló su final de forma violenta cuando otro preso, Christopher Scarver, esquizofrénico que también cumplía condena por asesinato, lo abordó en el gimnasio de la cárcel y le golpeó con una barra de pesas hasta matarlo. Para algunos fue la muerte que alguien como Dahmer merecía, pero para muchos otros supuso la privación del derecho de los ciudadanos de tenerlo purgando por lo que había hecho hasta el final de sus días. Tras la noticia, los padres de Dahmer se pelearon por la posesión de su cerebro, llegando incluso a enfrentarse ante los tribunales. La madre deseaba venderlo a un hospital de investigación mental, mientras que el padre solo deseaba enterrarlo lejos de todo el mundo y de su memoria. También los parientes de sus víctimas, representados por un abogado, consiguieron hacer negocio con los utensilios utilizados por el asesino para trocear y desangrar. Su refrigerador se subastó públicamente, al igual que todo tipo de cuchillos, sierras, picadoras y taladros. Un grupo de ciudadanos de Milwaukee compró el lote completo con intención de montar un museo de los horrores para la atracción de los turistas, pero al final no se atrevieron a llevar a cabo el proyecto y destruyeron el macabro legado del caníbal. Caníbal, necrófilo, asesino en serie. Los términos para definir a Dahmer son tristemente incontables. Con todo, no superan al número de inocentes que cayeron víctimas de su barbarie. No hubo nada. Esta fue la sencilla respuesta que dio Dahmer a Robert Ressler, fundador de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, cuando éste le preguntó sobre su infancia en una entrevista realizada en la biblioteca de la prisión. Y es que para Dahmer fue una etapa que prefería olvidar. Como bien explicó el propio Dahmer en la entrevista mencionada, corroboró que adoraba estas prácticas en la escuela cuando, a los 15 o 16 años, les hicieron abrir en canal a un lechón en una clase de biología. Aquella fue su particular revelación, el momento en el que descubrió que adoraba la muerte. También fue en esta época en la que vivió uno de los episodios más famosos de su vida, aquel en el que, presuntamente, recogió el cadáver de un perro para quitarle la carne y reconstruir su esqueleto. Él mismo hablaba del suceso en la entrevista que mantuvo con Ressler. Pues uno fue un perro grande que encontré en la carretera. Iba a separar la carne, blanquear los huesos, reconstruirlos y venderlo. Pero no llegué a hacerlo. No sé cómo empecé a meterme en esto. Es una afición un poco rara. Encontré al perro y lo rajé para ver cómo era por dentro. Después se me ocurrió que sería divertido clavar la cabeza en una estaca y dejarla en el bosque. Llevé a uno de mis amigos y le dije que me lo había encontrado entre los árboles. También tomé una fotografía. Cuando Ressler le preguntó si tenía 18 años cuando cometió el primer asesinato, Dahmer contestó: «Antes llevaba un par de años teniendo la fantasía de encontrar a un hombre guapo haciendo dedo y gozar sexualmente de él. Ocurrió por casualidad una semana que no había nadie en casa. Mi madre estaba fuera con David en un motel a unos 8 kilómetros. Yo tenía el coche, eran más de las 5 de la mañana, y regresaba a casa después de haber bebido. No buscaba a nadie, pero a 1 kilómetro de casa lo vi. Hacía dedo. No llevaba camisa y era guapo. Me sentí atraído por él. Pasé por delante de él, frené y pensé:
¿Qué hago? ¿Lo hago subir o no? Le pregunté si quería fumar un porro y él respondió: «Estupendo». Fuimos a mi habitación, bebimos unas cervezas y en ese tiempo que pasamos juntos vi que no era gay. No sabía cómo retenerlo más que agarrando la barra de las pesas y golpeándolo en la cabeza. Luego lo estrangulé con la misma barra. Estaba muy asustado por lo que había hecho. Anduve un rato de un lado para otro por la casa. Al final me masturbé. Más tarde bajé el cadáver al sótano. Me quedé allí, pero no pude dormir. Volví a subir a la casa. Al día siguiente tuve que pensar en una manera de deshacerme de las pruebas. Compré un cuchillo de caza. Por la noche volví a bajar, le abrí el vientre y me masturbé otra vez. Ressler preguntó si le excitaba solo el físico. Dahmer contestó: «Los órganos internos». Cuando Ressler preguntó cómo comenzó a comer cadáveres, Dahmer respondió: «Mientras desmembraba a uno de ellos, guardé el corazón y los bíceps. Los corté en pedazos pequeños, los lavé, los metí en bolsas de plástico herméticas y las guardé en el congelador. Buscaba algo más, algo nuevo para satisfacerme. Después los cociné y me masturbé mirando la foto». Jeffrey Dahmer fue un hombre muy complejo. Por un lado tenía las características típicas de un asesino en serie, término que surgió más tarde tomándolo a él como referencia principal, pero no tuvo episodios violentos en su niñez y adolescencia que suelen ser desencadenantes para el tipo de conducta que presentó. El mismo Dahmer no se consideraba un sádico, pues aseguraba que no le interesaba torturar a sus víctimas. Solo quería conseguir un compañero zombi a quien pudiera controlar en todo momento. Asimismo mencionó en diversas ocasiones que sus acciones respondían a los impulsos que no podía controlar. De hecho, estando ya en cautiverio, indicó que la cárcel era el sitio ideal para él, dado que no le era permitido tomar alcohol ni tenía oportunidad de llevar a cabo asesinatos. Jeffrey Dahmer en la cultura popular. Existen muchas películas, como por ejemplo Jeffrey Dahmer: The Secret Life, estrenada en 1993 con Carol Crew en el papel de Dahmer. La película biográfica Dahmer, estrenada en 2002, donde el actor Jeremy Renner alcanzó la fama mundial a raíz de esta película y fue coprotagonizada por Bruce Davison. Raising Jeffrey Dahmer fue estrenada en 2006, protagonizada por Rusty Sneary como Dahmer. En 2017 el director Mark Meyers presentó My Friend Dahmer, con Ross Lynch interpretando a Dahmer. Dicha película fue estrenada en el Tribeca Film Festival el 25 de abril de ese mismo año. En televisión tenemos The Trial of Jeffrey Dahmer, lanzado en 1992. Dirigido por Elkan Allan, este documental se centra principalmente en el testimonio emitido en el primer juicio de Dahmer. El canal Investigation Discovery también ha emitido un documental que se centra en Dahmer dentro de su serie documental Most Evil. Este documental presenta extractos de la entrevista de Dahmer en 1994 con Stone Phillips y se emitió por primera vez en agosto de 2006. HLN ha transmitido un episodio que se centra en los crímenes de Dahmer como parte de su serie de investigación How It Really Happened. Este episodio, titulado The Strange Case of Jeffrey Dahmer, se emitió originalmente el 31 de marzo de 2017. El canal digital de televisión por cable y satélite Oxygen emitió el documental de 2 partes Dahmer on Dahmer: A Serial Killer Speaks en noviembre de 2017. Producido y dirigido por Matthew Watts, el programa presenta entrevistas con, entre otros, el padre de Dahmer, su madrastra, ex compañeros de clase, psiquiatras que testificaron en su juicio y Patrick Kennedy, el detective de homicidios involucrado en la investigación. Hasta aquí, queridos amigos, el capítulo de hoy dedicado a Jeffrey Dahmer, el caníbal o carnicero de Milwaukee. Quiero aprovechar, una vez más, para invitaros a que leáis mi debut literario. Ya sabéis, El mañana nos pertenece, publicado en formato ebook y disponible en plataformas como Casa del Libro, Amazon, Fnac o El Corte Inglés, publicado por la editorial Click Ediciones del sello Planeta. Y mientras tanto, por desgracia, por muchas películas o series que veamos y por muchas novelas que leamos, queda demostrado que en la vida real los monstruos
Existen